Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a CAF 2019. En esta tercera sesión, cuyo título es PIB y desarrollo desde fuera de la caverna de Platón, profundizaríamos en ideas que, como recordarán, según la alegoría platónica de la caverna, en el contacto con una realidad proyectada se limita y se esconde la complejidad de la realidad misma. ¿Y si pensáramos en la caverna como nuestra idea actual de mundo, gobernada más que nada por su dimensión economicista? Hace no tanto que la promesa del progreso social, el verdadero indicador de beneficio colectivo, fue defraudada y sustituida por un crecimiento pensado para dividir. Esta sesión se plantea ¿a qué nuevos horizontes podemos mirar hoy? Interviniendo en inglés, intervening in English, el inaugurador de esta tercera sesión preside la Fundación Common Action Forum y fue también durante 8 años director general de una de las cadenas de mayor relevancia internacional, Al Jazeera. Con todos ustedes, Wadah Khanfar. Un aplauso. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are in Mexico, and this is great news. Common Action Forum started 5 years ago, trying to answer very important question. What is next for the humanity? What is next for us who are inhabiting this planet, sharing this sphere, trying to establish something that could be secure, safe, prosperous, stable, not only for ourselves, but also for our children and grandchildren. This trip, which ended in Mexico, for me started in Southeast Asia. I was in Bangkok, then Kuala Lumpur, then I came to Istanbul, then Athens, then Havana, and now today I am standing before you in Mexico. If there is one message that I came out from talking to people working in governments, civil society, and public, in all these areas, in these 4 continents, it would be that we are passing through one of the most amazing moments in our history as Homo sapiens on this planet Earth. It's a very dangerous moment, but it is charged with opportunity and full of potential that if we tap into it, we may be able to establish, to develop, and to proceed forward to the next era of human existence, confident that we can really achieve what we are scared of now losing. We are scared of losing our humanity. We are under an invasion of thoughts and ideas that for the last 200 years have been operating in the background and in the front of our mind and in our thinking. Development, economics, the way we have exploited this planet, the way that we have exploited our psychology, our spirituality, our cognitive thinking, our ability to communicate with each other, has reached its maximum at this moment in time. And a lot of us are not capable of answering, where are we heading next? Some of us are arguing, let us explore the possibility of living on Mars after 100 years from now. Could you believe this? Some would argue that the potential would be in reducing the population on Earth because we cannot sustain. Yes, we may not sustain great and beautiful life on Earth if we continue to have the centers of power of today, politics and economics, centralized around maximizing greed, interest, and exploiting resources and the poor, marginalizing the majority of the humanity, and proceeding towards a future which they may think it is great for the privileged, but they are wrong, because when it is not good for everyone, it is not going to be good for anyone. This is why we started Common Action Forum. The idea was very simple. We have great minds everywhere in the world, cross barriers,
People who have been in government, people who have been in universities, people who have been activists on the ground, people who are still aspiring for a world which is full of stability and prosperity. And we thought by getting people together, we may develop great solutions and ideas for the future. This moment is dangerous. Why? It is dominated by people who for a moment decided that the best for humanity is to go into a direction of extreme nationalism, xenophobia, exploitation of resources, and also maximizing wealth, and not giving any regard to what the meaning of humanity should be. We are losing a lot. But also, if you think of the potential of this, I think everyone realizes at this moment, everyone, wherever you go, whatever race or religion or culture, in every continent, in every country, in every nation, there is growing realization that the current reality is not sustainable. Therefore, we need great ideas to come out from this cycle, this vicious cycle that we are in. In my opinion, this is a great departure point. At least for now, we have ended a grand struggle in the human endeavor for success and for stability, to convince people that what has been done during the last few decades, and maybe even 2 centuries or 3 centuries, has reached its utmost end. People realize this. Even people in power, rich and powerful, realize this. It is now, we cannot entrust them to develop the alternative. Because I have developed during my career as a journalist a core idea about how does power operate. Power normally is short-sighted. Power does not care about long-term future. Power cares about next success in elections, or next dictatorship, or next security control, or next jail to be opened. This is what power is about. Maximizing power and wealth is not a great route or path towards developing a stable, just, and equal future. This is why we need to take the initiative. We should take the initiative. We must take the initiative. And this is why we are gathering here today in Mexico, and we have been gathering everywhere else in the world, in Madrid, in South Africa. Common Action Forum has been having these kind of meetings of minds together in order to achieve the meeting of will and action and to move forward together. Now, how do we do this? I must confess that we are going through huge transformation ourselves. This is why I argue that the next generation of young people, who I think some of them or most of them or a lot of them are with us, they are Homo sapiens 2.0. They are not like us, the old generation. I remember when I was communicating with my mother and father when I was living in South Africa through letters that takes 1 week to go and 1 week to come back. Now, of course, things have changed. Now, these Homo sapiens 2.0 have a great advantage over us. One of it, the possibility of connecting vertically and horizontally. This communication style, the first in our history as Homo sapiens, that the pyramid structure, which was established as far as the first group of humans met together around fire hunting. That structure, which was built through the pyramid of distribution of power, is now shifting towards something else, much more horizontal, much more dynamic, much more democratic, much more decentralized, much more creative and innovative. Yes, it has challenges because it is not stable yet. It doesn't produce great solutions yet, and people who are doing it in a hybrid mode because they have to reconcile the new and the old. And I'm suffering from this. Everyone is suffering from this wherever we go. But the future is not what it used to be about the distribution of power, neither communication, nor exchanging of thoughts and ideas. That is, we are sure about.
This is why I give you the good news that whatever you witness in the world right now of the rise of extreme nationalism and polarization is temporary. It is the old trying to regain what lost from its grip of power. It is the new trying to be born and erase this culture of hatred. And we shall move forward with the new. And we must give the old a push so it might live in peace or lack of it. Therefore, we are here together. So we are here for a mission that goes beyond Mexico, goes beyond Latin America, goes beyond the continent or two continents, goes beyond to encompass the race that we are belonging to. And we are entrusted on something that I feel responsible, and I think each and every one of you feel the responsibility to carry. So the discussion has been great, but the most important thing to take this discussion forward. What I just generated here should spread out to become a flood of energy that empower each and every one of us to achieve real change, sincere change, authentic change, not change for the gain of power, not change for the gain of immediacy, change for a strategic, long-term establishment of a stability and prosperity for our race on planet Earth as we know it and as our ancestors have known it. We don't want to go to Mars. We shall inhabit this Earth, but we shall do it with justice and peace. And thank you very much. Thank you very much for your insight, Mr. Khanfar. Muchas gracias por su visión, señor Khanfar. He de decir, antes de dar comienzo a esta sesión, que una de las ponentes, la académica y profesora de Economía en la Flaxo, la doctora Alicia Puyana Mutis, por causas de fuerza mayor no ha podido asistir. Junto a ella habríamos encontrado a Gaspar de Estrada, director del Observatorio para América Latina de la Universidad Sciences Po de París, y a Laura Carlsen, directora del Programa Américas del Center for International Policy en su rama de la Ciudad de México, una experta en desarrollo social, político y económico de México y América Latina. Moderando y conduciendo esta sesión, el presidente de la Fundación Reinventando a México, un aliado estratégico e imprescindible para la aventura que CAF comienza hoy aquí, doctor honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional y experto en innovación y tecnología. Con todos ustedes, cedo la palabra al doctor Javier López Casarín. Gracias. Gracias, Gastón. Buena tarde a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Como bien mencionaban, esta aventura que hoy comienza de CAF, el Common Action Forum en México. Muchas gracias por el voto de confianza a Wada Khanfar, por estar aquí presente, por estas palabras, este mensaje. Queda muy claro cuál es la intención de lo que estamos buscando en este espacio de reflexión, en este espacio donde lo que se busca es construir diálogo, donde lo que se busca es construir ideas, donde lo que se busca es que a través del compartir podamos enfrentar los retos que hoy tenemos, que compartimos retos independientemente de la zona, de este continente o de los otros donde vivimos, y que si reflexionamos tenemos retos similares en cada uno de estos países. Agradecerle también a Rafa Iber, quien es cofundador del Common Action Forum y CEO, este voto de confianza, y construyamos desde aquí una plataforma donde demos la apertura para que quien quiera sumarse, quien quiera tener una voz, la encuentre este espacio para ser escuchado y para proponer y construir. Gracias por estar aquí, Gaspar, gracias por estar aquí, Laura. Como mencionaban, Laura es directora del Programa de las Américas del Center for International Policy, un think tank. Es independiente, está especializado en relaciones internacionales. Tú, Laura, tienes una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Stanford. Eres autora y consultora en temas de desarrollo, de género, de migración, y comentarista en varios medios nacionales e internacionales.
Gaspar es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de la Universidad de Sciences Po de París. Sus investigaciones se centran en las campañas electorales de América Latina y las relaciones entre Europa y esta. Colabora regularmente en The New York Times, Le Monde, El País, Project Syndicate y es director del Comité de Geopolítica del Common Action Forum. Bienvenidos. Bueno, dos personas cuyos puntos de vista enriquecerán esta plática, donde la reflexión a la cual nos van a conducir, sin lugar a duda, genera una apertura y una discusión que de esto se trata. Por favor, Lara. Primero, muchas gracias a las personas que organizaron este importante foro. Es para mí un honor estar aquí, sobre todo platicando sobre un tema tan fundamental y polémico que es el desarrollo. Yo soy politóloga, entonces quisiera empezar con una lectura política del concepto de desarrollo que ha prevalecido en estos años y de que tenemos que salir rápidamente para asegurar la sobrevivencia en este planeta. En la época posguerra se definió el desarrollo de una manera muy simplista como una línea progresista en donde se dividió el mundo entre algunos países muy avanzados, que estaban aquí arriba en esta línea, y unos países atrasados, que lo que tenía que hacer es seguir el camino de los avanzados para alcanzarlos. Fue un concepto que se presentaba como un concepto apolítico de desarrollo económico. Sin embargo, con ese concepto que dividía el mundo, inmediatamente se ubicó el concepto de desarrollo en el ámbito internacional de poderes profundamente asimétricos. En ese contexto implicaba ciertas suposiciones y uno de ellos, que es el tema de ese panel, es el imperativo del crecimiento económico medido en todos los países por el PIB. En ese esquema, los y las seres humanos y la naturaleza los seres humanos son mano de obra y consumidores, y la naturaleza un conjunto de recursos naturales, y los dos sirven para explotar en servicio al crecimiento económico y expansión de capital. Es un concepto profundamente deshumanizante y es un concepto que ha tenido, como ya sabemos muy bien, un impacto destrozador en el medio ambiente. Ahora se han acumulado casi 80 años desde que se anunció y el modelo neoliberal de mercado libre que llevaría supuestamente a emparejar todos los países en ese nivel, paraíso del desarrollo. Ya tenemos mucha experiencia aquí en México, y sin embargo lo que vemos es que el concepto está muy incrustado todavía en nuestro pensamiento, aún en el pensamiento crítico en muchos casos, y no hemos podido romper el paradigma de desarrollo que hemos heredado de esta época y que ha no solo fracasado, sino que ha sido tan contraproducente. El caso de México es un buen ejemplo. México, cuando firmó, el proceso empezó antes, pero cuando firmó el Tratado de Libre Comercio fue la primera vez que un país, y no voy a decir subdesarrollado porque es aceptar esta misma línea, sino un país con altos índices de pobreza, con retos muy fuertes de industrialización y de equidad y de economía, con una economía débil, ¿no? Pues se junta con el superpoder, en ese caso, por supuesto, los Estados Unidos. Los resultados, la promesa fue en ese momento que México iba a entrar al primer mundo, que es la formulación clásica del concepto de desarrollo en que todos van subiendo por el mismo concepto, por la misma línea.
Lo que ha pasado ha sido algo muy distinto. El crecimiento, el objetivo principal de este modelo ha quedado en alrededor de 2% en todo el periodo del TLC. Si uno lo ve per cápita, es casi apenas arriba de 0, o sea que no hubo crecimiento. Y las promesas de convergencia, en que la marea que levanta todos los barcos, ¿no? En lugar de ver una convergencia entre el tamaño y la fortaleza de las economías mexicanas, particularmente mexicana y estadounidense, vimos una divergencia y también en indicadores muy importantes para el bienestar, como los salarios de los obreros, en donde también la brecha creció bajo el Tratado de Libre Comercio. Ahora, eso es el resultado en los indicadores que tiene el mismo modelo, pero quizás más importante que lo del fracaso en cumplir sus propias promesas ha sido lo que oculta el concepto de solo ver o casi exclusivamente ver al crecimiento económico y al PIB como una medida de desarrollo y de bienestar de una economía y, por supuesto, de una población. Oculta primero la desigualdad. La desigualdad no solo entre países, sino en el mismo país. Se ha detectado desde hace muchos años que la región del norte del país, que se vinculó, se integró con la economía estadounidense más fuertemente, empezó a subir en los índices de bienestar, pero también de manera desigual, y el sur no, el sur cayó. Tenemos un nivel de pobreza más alto ahora en números absolutos que antes del tratado, y desigualdad también por sector, por región, por género, por raza. También deja fuera la equidad de género, la inclusión de las mujeres en la economía, que no es una medida y que no se toma en cuenta en ese tipo de indicadores. Deja fuera el problema de la migración forzada. Lo que pasó, si se está midiendo los indicadores macroeconómicos, de repente tenemos una migración forzada, una expulsión del país de millones de mexicanos que no se incluyen ni como importación ni como exportación. Sin embargo, a través de la pérdida de los recursos humanos aquí y de las remesas que llegan de afuera, son un factor económico indispensable para entender la realidad. Hay una razón por la cual no se incluye el tema de migración, porque dejándolo fuera, igual que dejando fuera la cuestión de desigualdad y el impacto medioambiental, se puede manipular el modelo para las ganancias de corto plazo sin tomar en cuenta lo que está pasando en el largo plazo y sobre todo lo que está pasando a nivel del pueblo. El impacto que tiene. La migración forzada es la separación de familias. Puede ser una fuente de ingresos, pero es la separación del lugar donde uno esperaba pasar el resto de su vida, ¿no? Hay una serie de consideraciones muy subjetivas, muy humanas, que están fuera de esta ecuación. Todos estos son elementos básicos para entender el bienestar y la seguridad humana. Entonces, si ahora sabemos todo esto, a 80 años, a 20 y tantos años del TLC, ¿por qué será que seguimos recibiendo las mismas recetas del Banco Mundial, del FMI y de muchos gobiernos nacionales también? Acaba de salir el informe semestral del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe y el título es La integración comercial como un camino de desarrollo. Curiosamente, el título está en 3 signos de interrogación. Yo no sé si esto es una señal de humildad a estas alturas o por qué será, pero ahí están las mismas recetas
que contribuyeron a la crisis en que estamos hoy en día. Lo que dice es que México tiene que seguir con el uso intensivo de mano de obra, haciendo referencia a industrias como automotriz, y que en el sur, en la región Mercosur, se va a seguir con, sobre todo menciona la ganadería y la producción ganadera y la producción de soya. Es decir, tenemos más libre comercio, más dependencia, más movilidad de capital, que acabamos de discutir en el panel anterior, ¿no? Y una política de desarrollo que está centrada en la producción de commodities en el sur, que ya se ha probado ser una muy mala base para un desarrollo humano, sustentable, dado la volatilidad de los mercados internacionales y el impacto ambiental. Luego menciona el Banco Mundial en ese mismo informe que hay posibles efectos negativos, que nosotros a esta altura ya sabemos que no son posibles, sino ya son reales, muy reales. Y en ese caso menciona, algunos sectores se beneficiarán más que otros, que el crecimiento puede derivar en mayores emisiones de dióxido de carbono y que la expansión de la ganadería en Brasil puede incrementar la deforestación y que estos impactos adversos deben ser abordados a través de políticas locales y ambientales. El segundo es la seguridad humana y el bienestar. Ahí la seguridad humana evidentemente se contrapone a lo que predomina ahora, que es la seguridad nacional, que se ha vuelto en contención de las fronteras, que se ha vuelto en conceptos de agresividad, en medidas unilaterales. Desde una perspectiva feminista, la seguridad humana es ver todo lo que necesita el ser humano para vivir y asegurar que lo tengan. Y todas las políticas desde este lente cambian de sentido y tienen, si uno está promoviendo un crecimiento que tiene un impacto negativo en la mayoría de la gente, pues ya no es positivo desde la seguridad humana y desde otro concepto de desarrollo. Tenemos que priorizar también la paz sostenible. La paz también está pensado como aparte del modelo de desarrollo, el modelo económico, y está pensado, como se ha mencionado, como ausencia de conflicto, cuando en realidad es mucho más complejo y implica tener un plan de largo plazo. Para mencionar muy rápido, los acuerdos sur-sur son importantes. Nosotros teníamos un experimento relevante aquí en América Latina. Lo que abren es la posibilidad de pensar el desarrollo en la región de una manera en que salga de la hegemonía de los Estados Unidos en nuestro caso, y que da un espacio para pensar en las necesidades de los distintos países. Para terminar, hay dos ejemplos que muy rápidamente, y bueno, solo voy a decir uno, y es que en el concepto de desarrollo como megaproyectos, hicieron un proyecto de más de 100 testimonios en comunidades afectadas por megaproyectos. Y allí lo que descubrieron es que la gente, en muchos casos, gente pobre, comunidades indígenas, se oponen a los megaproyectos, aún sabiendo que va a traer inversión y quizás ingresos adicionales. Nadie elige ser pobre, pero sí hay comunidades que están eligiendo tener menos ingreso, tener menos nivel de consumo y de seguir teniendo lo que son para ellos valores más importantes: la familia unida, la comunidad, el arraigo en un lugar, la espiritualidad y la cultura, el cuidado de la naturaleza y el trabajo en la tierra. Esto se resume en una frase: es que queremos seguir siendo quienes somos. Y es una regla que se viola mucho con el modelo actual.
eso es el tejido social, y el tejido social es un valor invaluable. El tejido social y la organización de base es la clave de nuevos modelos democráticos y efectivos de desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sí. Bueno, gracias, Laura, por estos puntos tan interesantes. Sin lugar a duda, lo que hoy vivimos como país, los retos que enfrentan, las diferentes ópticas, los diferentes puntos de vista, sobre todo esta desigualdad que se vive entre el norte y el sur, tanto que ha mencionado, de hecho, el presidente López Obrador, justamente sus políticas basadas en cómo nuestro país olvidó esta parte del sureste mexicano, no incluyéndolo en cualquier tipo de política de desarrollo, de inversión, y dejándolo atrás. Hoy las políticas que se presentan, justamente, si lo recuerdas, rescata un poquito de sus ideas, es transitar hacia inversión para buscar una mejor calidad de vida. El concepto que abordas, que también es un concepto que valdría la pena ahondar, que es el tema del bienestar. ¿Qué entendemos por bienestar? ¿Dónde transitamos en buscar lo que necesito y no confundirme por lo que deseo, ¿no? Quizá contaminado por todos estos mensajes y por todas estas políticas económicas de otros países de llegar a ser consumidor. Entonces me parece que hay ahí una línea interesante que habrá que reflexionar, donde vienen aspectos básicos, ¿no? Invitaría también al punto de reflexionar sobre la educación que se recibe, sobre todo a nivel básico, la transición que hay de los estudiantes hasta llegar a lo que hoy estamos aspirando de licenciaturas o estudios de posgrado, en fin, ¿qué es lo que sucede con la población? ¿Estamos educándonos con sistemas del pasado o estamos ya en esta transición de ver lo que es el futuro, los empleos del futuro? Que eso lo vincularía también con el tema donde dices, las recomendaciones vienen hacia el punto de la manufactura o a la parte de la construcción de automóviles, cuando quizá ya hay otras rutas. Entonces son conceptos interesantes que valdría la pena ahondar y deshilar uno por uno, porque parece ser que cada acción de todos estos temas que tú mencionaste tiene una liga y una repercusión, y sobre todo el más grande, que cuesta mucho trabajo porque incomoda, el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente, rescato palabras de Guadal, donde señalaba, ¿no? Seremos muchos, donde la población, donde a fin de cuentas los recursos naturales de este balance el que tú hablas entre naturaleza y seres humanos, pues son recursos finitos, ¿no? Hay que ver cuánto produce y cuánto se consume. Otro tipo de reflexión donde quizá llevan a medidas que se han tomado en otros países sobre políticas de natalidad, donde habría que entender realmente cómo podríamos ahondar ese punto. Nuevas tecnologías, otro papel fundamental, cómo juega la tecnología un rol hoy para ayudar a resolver estas diferencias sociales, políticas, y que la tecnología, a fin de cuentas, estas fronteras que tú ves, manda y se habla de un mundo sin fronteras a través de la tecnología, a través de los sistemas que hoy tenemos. Entonces, gracias, creo que hay mucho de lo cual podríamos platicar. Por favor, Gaspar, el piso es tuyo, por favor, para que nos puedas platicar ahora el punto de vista que traes al respecto. Bueno, antes que nada quería dar las gracias al Common Action Forum, a Guadá Canfar, a Rafael Heber por esta invitación, también a la Fundación Reinventando a México, a Javier López Casarín. Estoy muy contento de estar aquí en la Ciudad de México para tratar justamente un tema que me parece fundamental, central en el debate político, en el debate económico, en la agenda internacional, que está ligado a la idea del desarrollo. Es decir, ¿cómo es posible medir el progreso de un país? La idea de usar el PIB como principal estadística para reflejar el progreso ha sido puesto en duda en los últimos años, y desde mi punto de vista con razón. Y para eso voy a tomar dos ejemplos: Perú y Bolivia, que son países de Latinoamérica.
Estos dos países han tenido tasas de crecimiento del PIB superiores al promedio de América Latina en los últimos 20 años. Si tomamos los últimos 10 años, en ambos casos, estos dos países han superado una tasa del 4% anual del crecimiento del PIB, en un momento en el cual la región vive con tasas de crecimiento muy bajo de las expectativas. La región podría crecer mucho más. Si partimos de este hecho que el PIB es el principal indicador para reflejar el progreso de un país, se podría decir que estos dos países van muy bien. Sin embargo, a juzgar por la actualidad más reciente, no más que algunas semanas, pues queda claro que esta situación pues no tiene eco en la realidad. Es decir, que haya un crecimiento similar y un bienestar similar en los dos países. Perú, en los últimos años, coexiste en una situación bastante paradójica en la cual existe un crecimiento económico sostenido que coexiste con una inestabilidad política crónica. Casi todos los expresidentes de Perú están o en la cárcel o enjuiciados. El último presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, renunció, pero estaba a punto de ser destituido por el Congreso. El actual presidente Vizcarra acaba de disolver al Congreso y actualmente Perú vive una gran crisis política con un escenario, un sistema de partidos también muy precario, muy frágil, en el cual pues no queda claro cuál será la solución a corto plazo para que Perú retome un mínimo de consenso, lo cual contrasta justamente con el crecimiento económico del país. Y por otro lado, en el caso de Bolivia, pues Bolivia también tiene estas tasas de crecimiento económico, pero por el contrario, en Bolivia existe una gran continuidad, existe una mayoría política que se formó en 2005, cuando Evo Morales ganó por primera vez la presidencia de la República, y desde entonces el movimiento al socialismo, su partido, ha obtenido de manera consistente y continua victorias electorales, y si uno ve las encuestas que han sido publicadas en los últimos días, pues es bastante probable que Evo Morales gane de nueva cuenta la presidencia de la República. Es decir, no solo hay un crecimiento económico traducido en los indicadores del PIB, pero también hay un sentimiento de bienestar social que se traduce en buenos resultados políticos para la mayoría política que se constituyó en el 2005. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que sí hay que darle crédito a esta idea de ir más allá del PIB, sobre todo porque el contexto internacional también ha cambiado. A raíz de la crisis económica y financiera de 2008-2009, la disciplina económica ha sido puesta en entredicho, en particular por la falta de capacidad de previsión de los economistas y de los grandes organismos internacionales. Pues todo esto puso en el ojo del huracán a los indicadores y a las estadísticas que preveían un crecimiento sostenido antes de la crisis del 2008-2009. Por otro lado, también en los últimos años ha aumentado la desconfianza de la ciudadanía hacia las informaciones que vienen de las instituciones más consagradas, con el aumento de las noticias falsas, de la instantaneidad ligada a las redes sociales y a la circulación de la información. Y desde ese punto de vista, casos como el peruano son emblemáticos, en el cual el crecimiento económico no se traduce en una percepción de bienestar. Pero al mismo tiempo, el aumento de la capacidad de generar indicadores permite también pensar seriamente en ir más allá del PIB. En la sociedad de la información, el acceso a los datos, especialmente a las estadísticas, se ha vuelto mucho más fácil. La oferta de estadísticas también ha aumentado considerablemente y hoy permite llegar a nuevas áreas y explorar nuevos fenómenos. Por ende, ha llegado el momento de que nuestro sistema estadístico haga más hincapié en la medición del bienestar de la población que en la medición de la producción económica, y que estas medidas de bienestar también deban situarse en un contexto de sostenibilidad. A pesar de las deficiencias de nuestras herramientas de medición de producción,
sabemos más sobre la producción que sobre el bienestar. Cambiar el enfoque, por ende, no significa per se erradicar las medidas del PIB y de la producción. Sin embargo, es importante centrarse en el bienestar porque existe una brecha cada vez mayor entre la información transmitida por los datos del PIB agregado y las que son realmente importantes para el bienestar de las personas. Para ello, es preciso utilizar una noción multidimensional de la noción de bienestar. Y ahí regreso a las palabras de Javier. Sobre la base de la investigación existente, en principio, las dimensiones siguientes deberían abordarse de manera simultánea. En primer lugar, las condiciones materiales de vida, los ingresos, el consumo, la riqueza. En segundo lugar, la salud. En tercero, la educación. En cuarto, las actividades personales, como el trabajo. En quinto, la participación política y la gobernanza. En sexto, los vínculos y las relaciones sociales. En séptimo, el medio ambiente. En octavo, la inseguridad, tanto económica como física. Todas estas dimensiones conforman el bienestar de todos, pero muchas de ellas son ignoradas por las herramientas tradicionales de medición de ingresos. De esta manera, para ir más allá del PIB, sería necesario referirse a los ingresos y al consumo en lugar de la producción cuando se quiere evaluar el bienestar material, para evitar que exista una confusión entre la producción de mercado y la existencia de bienestar económico. La confusión entre estos dos conceptos puede dar paso a indicaciones engañosas del nivel de satisfacción pública y que eso se puede traducir en decisiones políticas inadecuadas. Para evitar esto, es preciso que los gobiernos y sus organismos de estadística tengan que enfocarse en la perspectiva del hogar. ¿Por qué? Porque esto permite controlar mejor los cambios de nivel de vida de los ciudadanos. En varios países como México y de manera más general en el seno de instituciones como la OCDE, el crecimiento real de los ingresos de los hogares ha sido muy diferente del crecimiento real del PIB per cápita y en general ha sido a un ritmo más lento. También hay que dar más importancia a la distribución de la renta, al consumo y a la riqueza. En efecto, el aumento de los ingresos medios puede estar distribuido de manera desigual entre las categorías de las personas, ya que algunos hogares se benefician menos que otros. En una región como América Latina, este tema me parece un tema fundamental y es por eso que debe darse prioridad a este nuevo enfoque. Por otro lado, hay que ampliar los indicadores de ingresos a las actividades no relacionadas con el mercado. La forma como funcionan los hogares y la sociedad han cambiado drásticamente. Como resultado, muchos de los servicios que antes se prestaban entre miembros de las propias familias, ahora se compran en el mercado. Esto se traduce en un aumento del nivel de vida, cuando en realidad la prestación de servicios que los hogares producen para sí mismos no se incluyen en los indicadores oficiales de ingreso y producción, aunque son un aspecto importante de la actividad económica. Finalmente, hay que subrayar que tanto la dimensión objetiva como subjetiva del bienestar son importantes. La calidad de vida depende de las condiciones objetivas en las que se encuentran las personas y de sus capacidades. Para ello es necesario hacer un esfuerzo especial para diseñar y aplicar herramientas sólidas y fiables para medir las relaciones sociales, la participación segura y la seguridad, lo que permitiría construir un buen indicador de satisfacción de las personas con sus vidas. Sin embargo, si bien todas estas nuevas herramientas y todas estas nuevas perspectivas que nos da la tecnología también genera y suscita una pregunta, una interrogación, y me parece que es un tema fundamental que se debe de debatir en foros públicos y en particular en países que viven en regímenes democráticos, que es el tema de la privacidad. ¿Por qué? Porque la gran paradoja de nuestro tiempo es que hoy en día, como lo decía en la introducción, tenemos cada vez más herramientas para poder medir, hacer estadísticas y tener diagnósticos cada vez más incluyentes y globales de lo que sucede en la sociedad. Sin embargo, si nosotros aceptamos participar en este tipo de construcción de indicadores, pues también aceptamos renunciar a nuestra privacidad, en particular en temas tan centrales como la participación política, como la vida en familia, y pues todo esto también tiene consecuencias con el manejo de estos datos, el manejo de las estadísticas. Cuando vemos, por ejemplo, hoy en día el debate que gira
cómo las grandes empresas como Facebook, Google, los GAFA, tienen una capacidad de control de la información de la vida de los ciudadanos, pues eso también genera debates sobre la privacidad de la información, y es por eso que, y es una pregunta que dejo abierta, de qué manera, si estamos dispuestos para ir más allá del PIB, a renunciar también a nuestra privacidad. Entonces me parece que eso podría ser un tema para nuestro debate. Muchas gracias. Gracias, Gaspard. Pues interesante va a estar este intercambio de ideas por dos conceptos que hablas también muy poderosos. El tema de la privacidad de los datos, hoy que estamos en una sala con por lo menos 150 cámaras, 150 micrófonos, 150 voces y quizá interpretaciones de lo que se está diciendo aquí, y que esto también deriva, o también yo lo hilaría con el rescate que hablas del fake news, pero no solamente el fake news, sino también toda esta distorsión de lo que puede estar pasando, que pues a fin de cuentas tenemos 150 realidades aquí y que son transmitidas por cada uno en la manera en la que van apreciando, a través de un WhatsApp, a través de una fotografía, a través de quien esté transmitiendo en vivo. Entonces también esta contaminación que hoy tenemos de tanta información, también nos tenemos que aprender de alguna manera, nos tenemos que reprogramar, si están de acuerdo, a volver a investigar, a indagar, a transitar, de darte un espacio de toda esta información, de hacer estos procesos de investigación a lo expedito, ¿no? A lo que bien mencionabas, Gaspar, de que queremos recibir algo rápido. El tema que hablas del fake news, y que también lo vas hilando, porque quizá muchos de estas manejo de información es vital, porque la información es lo que le llega a los diferentes sectores de la población. La información es la que está generando que participes o no. Lo podemos ver en los diferentes procesos electorales de los que tú haces mención, cómo la participación ciudadana va cayendo cada vez más. En las tantas encuestas que se realizan hay una falta de interés de participar, y que son enfoques que tenemos que otra vez llevar a la reflexión en cómo hacemos que la ciudadanía participe de nuevo y retome voz, y sobre todo de lo que hablamos aquí, acción en la creación de estas políticas, acción en la evaluación, y también ser un actor fundamental en la evaluación de estas políticas. Hay un caso que está generando el gobierno de Singapur para evaluar sus políticas públicas en materia de salud. Se los comparto porque es una manera en la cual actualmente se están cambiando las maneras de hacer las políticas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Regalaron 10,000 monitores Fitbits de salud a la población, con el objetivo o con la contraprestación de que sus datos los iba a recibir el gobierno para analizar realmente las conductas de la población, es decir, si la población se mueve o no, si la población es activa, y entonces con eso empezar a generar políticas preventivas y entender cómo ahora se comporta su población. Entonces me parece que hay tantos comportamientos que hoy estamos viendo de cómo se están atacando, que una discusión interesante. Por favor, Laura, tus comentarios. Bueno, yo tengo una pregunta específica, o sea, que ¿qué tipo de pregunta tendría que, un ejemplo así concreto de pregunta tendría que agregar a lo que ya nos preguntan en los censos y de ingresos de hogar, que podría estar ahí en esta línea? Bueno, el tema principal, y es por eso que hacía referencia hice mucho hincapié en el tema de las estadísticas, es que el PIB en sí ya es un agregado de varios indicadores, pero estos agregados, o sea, esta ecuación se basa principalmente, de hecho fundamentalmente, en aspectos de producción. Y para que sea más completo, lo que habría que hacer, y lo que algunos organismos de estadística ya están empezando a hacer a raíz de varios informes de algunos organismos internacionales que también han sido puestos en entredicho por esta crisis financiera a la cual hacía mención en mi presentación, pues han desarrollado indicadores, por ejemplo, de sostenibilidad, por ejemplo, de acceso a servicios públicos, de acceso, por ejemplo, de salud, de educación, es decir, por ejemplo, la tasa
de mortalidad infantil, por ejemplo, estos indicadores se suman a esta fórmula, porque el tema, digamos, dentro de los economistas, aunque también yo no soy un economista, soy politólogo, pero me interesa este tema, porque en el fondo las estadísticas y los indicadores pues también son instrumentos de políticas públicas. La manera como uno ya hace la fórmula del PIB, pues ya traduce alguna prioridad política, ¿no? Y el hecho que estos organismos hoy en día también se estén replanteando y estén buscando maneras de crear nuevas estadísticas, y es por eso que hacía referencia a las nuevas tecnologías, porque hoy en día es mucho más fácil generar indicadores que puedan, digamos, ser incluidos en fórmulas matemáticas, porque en el fondo solo estamos hablando de cifras cuando hablamos del PIB y de otros indicadores, como por ejemplo el IDH, el Indicador de Desarrollo Humano, que generó las Naciones Unidas, la ONU, para escapar un poco del debate intrínseco del PIB, y que tiene indicadores de salud y educación. El tema es que en la disciplina de los economistas el PIB sigue siendo la referencia, ¿no? Y de hecho para muchos gobiernos en la actualidad pues hay muchas presiones, inclusive mediáticas, de que aumente el PIB, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el hecho que hoy en día se generen estos nuevos indicadores, pienso en particular en todo lo que son los servicios que provee el Estado, como la salud, la educación, que fue la lista que mencioné para el bienestar, me parece que ahí es donde está el real debate, porque también, además del tema intrínseco de cuáles son los datos que deberían ser incluidos en este agregado estadístico, también está la pertinencia de los indicadores. Entonces, claramente estamos aquí en un debate muy técnico de cuál es el indicador pertinente. Sin embargo, lo que traduce es una discusión política de qué debe ser incluido y qué debe ser excluido para medir el bienestar. Entonces, es claro que cuando uno plantea el hecho de que tiene que ir más allá del PIB, pues claramente uno sale del consenso, ¿no?, de los economistas, y tiene que tener bastante rigor para proponer nuevos indicadores que sean aceptados por la comunidad internacional, ¿no? Entonces ahí es donde de nueva cuenta entra un debate político, y eso es lo que a mí me parece interesante. Sin lugar a duda. Y el tema del que tú hablas, de la óptica de un economista, bajo lo que podría ser el bienestar y bajo la definición sociológica de lo que vendría a ser el bienestar. Sí, yo creo que bueno, ya la privacidad es como no existe, ¿no? Y no es decir que no hay que cuidarlo, no hay que tener preocupaciones en ese sentido, sino yo creo que para estos medidores no puedo imaginar una pregunta realmente invasiva que va más allá de algunas cosas que tenemos, que más bien lo que veo es un problema otra vez de voluntad política, de ampliar o de cambiar de plano el paradigma de cómo medimos PIB y bienestar, o más bien cómo transitar de la medida del PIB y los indicadores macroeconómicos al bienestar. Y en cuanto a la participación ciudadana, no sé si hay una tendencia así general hacia la baja, porque nosotros tuvimos una elección con mucha participación, en la región en general hemos visto elecciones con mucha o con poca participación, depende, ¿no? Y depende si la gente vea una opción real en la contienda. Y por otro lado, no es la única forma de participación ciudadana, y yo pienso que es más importante incluso valorar las formas de participación ciudadana desde abajo, estos movimientos que pueden parecer coyunturales en contra del modelo de desarrollo que tenemos, del neoliberalismo. Yo creo que van más allá de lo coyuntural. Estamos viendo que se articule alternativas y por lo menos un hartazgo que primero se expresa en el rechazo, pero a la vez está fomentando la creación desde abajo de otros modelos.
en los espacios autónomos que tenemos, pocos, pero los pueblos indígenas que tienen formas de autogobierno y territorio en lo cual pueden generar una economía propia o no desvinculado del internacional, pero sí con algunos mayor espacio de toma de decisiones, o los espacios autónomos desde un barrio que se organiza para cambiar sus formas de convivencia. En estos espacios estamos viendo algunas cosas interesantes y a base de la participación ciudadana. Sí, totalmente de acuerdo. Quisiera yo arrojarte otra idea que va vinculada con el PIB y que también va a ser un reto que está a la vuelta de la esquina y que ya lo estamos viendo reflejado en la población. Nuestra población, en estas reflexiones que hablabas de la salud, donde se contemplaba una edad promedio y donde hoy la edad promedio ha incrementado, donde la edad del retiro laboral, que oscila dependiendo, pero entre los 55 y 65 años, y donde hoy la población se aspira ya promedio hasta los 90 años, 87 años, ¿qué va a suceder con esta población que económicamente activa deja de estarlo? Lo estamos viendo ya en manifestaciones de crisis económicas, de políticas económicas en cuanto a fondos de retiros, en cuanto a fondos de pensiones. ¿Y cómo harían ustedes o cuál sería la sugerencia vinculando todos estos temas que hay para activarlos? Viendo hacia el futuro, hablabas ahorita tú de una nueva manera de generar economías, generar empleos, buscando ahora un tema de bienestar, porque viene siendo ahora una carga económica y financiera que se está viendo, y cómo este índice de la población, este grupo tan grande en las pirámides poblacionales, va a poder activar y va a poder revertir estas políticas que venimos manejando. Claro. Bueno, yo digo, de nueva cuenta no soy economista, pero me parece que también está el tema de la decisión política, es decir, cuál es el tipo de modelo de sociedad que queremos. Y eso también se traduce en la acción del Estado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de personas mayores y de esta transición demográfica en la cual pues los adultos mayores pasan a ser un componente muy importante de la población. Pues ahí se toman decisiones de política económica, empezando por el propio sistema de pensiones, si es un sistema por repartición o por capitalización. En México hubo una reforma en los años 90 que transitó del sistema de repartición hacia el sistema de afores, que es un sistema por capitalización, pero eso incide en cómo el Estado y cómo la sociedad ve el rol del Estado y en el fondo el rol de lo que se llama en economía las externalidades, pues ya sean positivas o negativas, y eso nos remite a la noción del PIB, es decir, destruir un bosque puede ser estadísticamente útil para ver un crecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque se contratan a personas, hay pues hay producción ligada a la tala de los bosques. Sin embargo, la externalidad para la sociedad es extremadamente negativa porque no se pierde medio ambiente, se pierde emisión reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, me parece que este también es un punto que se puede utilizar para el tema de las pensiones, es decir, efectivamente el sistema de pensiones casi por naturaleza es deficitario. Sin embargo, si nosotros escogemos como modelo de sociedad no asumir esos déficits para asegurarle a esta sociedad, a esta parte de la sociedad un cierto tipo de bienestar, pues entonces también puede hacer que a nivel del PIB y de las cuentas públicas pues sea algo positivo en el corto plazo. Sin embargo, para la sociedad puede tener un resultado muy negativo en el largo plazo, en particular para estas personas que están entrando en la tercera edad. Entonces me parece que esto remite de nueva cuenta a decisiones políticas, a elecciones de la sociedad, y es por eso que tienen que estar presentes en el debate público. Sí, yo estoy de acuerdo que tiene mucho que ver con políticas públicas y políticas públicas redondas, es decir, que nosotros vemos que tenemos una población, todavía tenemos una demografía de jóvenes, no, que es una ventaja que tiene México, pero se va a ir envejeciendo
y tenemos ya una crisis de los sistemas de pensiones que sabemos que también ha estado provocado en el pasado. Es una crisis que no solo es por el crecimiento demográfico y el hecho de que hay más personas de tercera edad que necesitan apoyo, sino este es un sistema que ha estado impulsado a la crisis para promover la privatización, que es un padrón que vemos en muchos lugares. Entonces, cuando digo políticas públicas redondas, también tenemos que tomar en cuenta que los jóvenes, que supuestamente, y las jóvenes, trabajan para sostener las pensiones y los sistemas, allí sí hay un problema muy grave de muertes violentas a temprana edad. Y hay un problema muy grave de migración forzada. Entonces estamos perdiendo también la base que tiene que sostener esta otra parte de la economía, y no hay políticas no se piensa en esto cuando se piensa en la jubilación y el problema de las pensiones. No se piensa tampoco en el hecho de que nadie está pensando en la manera en que la economía feminista de cuidado está cada vez más obligada a cuidar a esta gente. Cuando con el retiro del Estado, esta aportación tiene un valor en la economía que no se toma en cuenta. Entonces, estamos haciendo políticas públicas parciales con falta de voluntad política para realmente resolver el problema, porque no tenemos la óptica correcta de cómo vamos a resolver el problema del bienestar del pueblo, y no de que cuánto nos va a costar el sistema de pensiones y quién se va a responsabilizar para esto, y si es justo que se impongan más impuestos a los ricos, ¿no? Y una serie de consideraciones que son pues prácticamente secundarias. Sí, voy a retomar todo este ambiente internacional y llevarlo a una pregunta concreta de México. Hoy México vive un nuevo capítulo en su historia política, social, con miras llamado hoy Cuarta Transformación. ¿Cuáles son sus reflexiones en cuanto a la oportunidad que se presenta en el horizonte para realmente hacerle frente a estos temas que ustedes han presentado y que son el reto latente que hoy como sociedad tenemos? Sin duda hay una esperanza, no solo en el país, sino a nivel internacional, y hay una oportunidad. Primero, el gobierno cuenta con capital político, con la presidencia y la mayoría en el Congreso, además de un nivel muy alto de apoyo social. Con esto tiene un margen de maniobra para hacer el tipo de transformación de que está hablando. Por otro lado, está enfrentando unas limitaciones macroeconómicas muy fuertes que vimos en el caso de migración que hablamos antes, de que con la amenaza, la dependencia de los Estados Unidos con la amenaza de aranceles, se cambió radicalmente la política migratoria que se había planteado desde el gobierno. Yo lo veo sí con muchas oportunidades, y yo creo que allí la clave, otra vez como terminé la presentación, va a ser la manera en que participa la población en esto. Hay algunas señales preocupantes en el sentido, por ejemplo, de interpretar el papel de todas las ONGs como intermediarios, cuando muchos son creaciones de una sociedad civil organizada, que necesitamos su energía, sí hay corrupción, pero es importante. Y por otro lado, el combate a la corrupción no solo da una ganancia en el rescate de recursos públicos, sino también es realmente fundamental para reconstruir la estructura de un Estado que está acostumbrado después de 71 años de gobierno autoritario, y después de la continuidad en muchos sentidos de las mismas prácticas
que la corrupción funciona como el aceite a la maquinaria. Entonces es muy complicado quitarlo sin cambiar toda la maquinaria, que no es algo que se pueda hacer de un día a otro. Entonces tiene un gran reto, pero yo creo que sí tiene muchas oportunidades. Gaspar. Coincido con lo que acaba de decir Laura, en el sentido que efectivamente me parece que el punto más importante de este nuevo ciclo político es la legitimidad. La legitimidad que se depositó en las urnas en julio del año pasado con este resultado histórico. Desde que hay elecciones libres, justas en México, más de 53% de los votos, es un dato muy significativo, no solo en México, pero en las democracias, no solo en América Latina, sino a nivel internacional, sobre todo porque esta legitimidad, este respaldo se mantiene a poco más de un año, bueno, poco menos de un año, pero poco más de un año de la elección, tener más del 65% de aprobación. Cuando uno ve casos como el peruano, al cual hacía yo referencia, pues es un dato muy significativo en los gobiernos. Ahora, claramente, pues también hay retos y oportunidades. El reto, efectivamente, es cómo hacer no solo que crezca el PIB, sino que también la gente lo viva en su cotidiano, que es justamente uno de los temas que yo mencionaba en mi presentación, el tema de la idea del bienestar, de cómo aterrizar estos números que muchas veces dicen poco o dicen nada al ciudadano de a pie, y ver también cómo las políticas públicas que está implementando la nueva administración también tendrán un impacto en el bienestar, no solo macroeconómico, pero también en la vida cotidiana de los mexicanos. Eso en el plano interno. En el plano externo, pues claramente estamos en un escenario internacional muy complejo, con muchos cambios, con la llegada de presidentes que están en contra de la democracia abiertamente, como Jair Bolsonaro, con muchos cambios en América del Sur, con movimientos también de extrema derecha en Europa, con tensiones en Medio Oriente. Entonces, ver cuál es el papel de México en este escenario internacional, el rol que pueda tener México, no solo como inspiración de políticas públicas, pero también la acción internacional que México pueda llevar a cabo con sus vecinos inmediatos, pero también de manera más general en el mundo, porque no hay que olvidar que México no es solo un país líder en la región, sino que es un miembro del G20, y la política exterior de México siempre ha apostado en el multilateralismo, es un activo de la diplomacia mexicana, y me parece que hay que aprovechar esta oportunidad para que México tenga un papel, un rol activo en el concierto de las naciones, y me parece que es una gran oportunidad para el gobierno de López Obrador. Sí, coincido mucho con ustedes y el punto del PIB. Me gustaría además agregar unos elementos sobre cómo medir y el PIB, que a fin de cuentas es una interpretación en blanco y negro, es muy frío, sobre el desarrollo del país, el supuesto desarrollo, pero no se habla del desarrollo como sociedad. ¿Dónde pondríamos los valores como la ética, como hablabas en un principio, Laura, de la equidad de género, de ir evolucionando como sociedad que está contemplando e integrando a todos sus miembros de la misma, todas las maneras de ver, no nada más la política, sino la misma sociedad? ¿Cómo incluir a estas personas que conforman la sociedad en estos números tan fríos? No sé si tenemos que siempre medir todo en números tan fríos. O sea que yo creo que hay otras maneras de verlo, que yo tengo una sospecha siempre de las estadísticas, y creo que nos hemos acostumbrado a pensar que un número es una verdad, y no es cierto, porque aunque tengamos números de estadísticas frías, muchas veces no son muy precisas, incluso pueden estar maquilladas, pueden estar muy estimadas, ¿no? Y se presentan como aquí está el número, ¿no? Y no nos hacen ningún favor
siempre medir la realidad de esta manera. Con cada medida o cada valor que he mencionado tiene cierta manera de medirlo. Por ejemplo, pero no es tan fácil, o sea que no tengo una respuesta en ese sentido. Por ejemplo, la equidad de género, ahora tenemos un gobierno que 50% del gabinete y casi 50% del Congreso son mujeres. Eso es un gran avance en la representación de política de la mujer. Sin embargo, esto no es la equidad de género, ¿no? Tiene que haber un programa fuerte detrás de esto que incluye la brecha salarial, que incluye un programa nacional de fondo contra la violencia contra la mujer, que incluye integrar sus trabajos en la economía de cuidado, ¿no? Todo un programa muy amplio y muy profundo para realmente poder hablar de políticas públicas de equidad de género. Y luego, para medir los resultados, pues cada acción tendría que tener sus propios benchmarks o medidas en ese sentido. Y no vas a salir con un solo número como es el PIB y decir que vamos bien o vamos mal. Vas a salir con una cosa súper compleja y con probablemente miles de medidas. Sin embargo, vas a tener una visión mucho más completa y más cercana a la realidad. Sí, de acuerdo. Bueno, yo lo que creo es el tema central es la cuestión de la credibilidad de los números. Es decir, por un lado, lo que decía de hecho en la ponencia es que hoy en día lo que hay es que hay una crisis de credibilidad y una pérdida del monopolio un poco de la verdad, inclusive de los grandes organismos internacionales, de los gobiernos, de las autoridades de manera general, porque la gente ya no cree en las cifras, porque ya no cree en la información y se crea pues una gran desconfianza entre la sociedad, los ciudadanos y las instituciones, las autoridades, y es por eso que el debate que podría parecer frío de las estadísticas de cómo incluir nuevos indicadores a los cuales hacía referencia para tener una visión mucho más holística de la situación de las sociedades es no solo urgente, pero indispensable justamente para poder volver a tener credibilidad cuando los organismos, las instituciones dan a conocer cifras, porque si bien estas cifras son cada vez, hay cada vez más cifras y una mayor cadena de información, los ciudadanos creen menos en estos resultados y es por eso que el trabajo de los organismos de estadísticas pues es cada vez más relevante por eso, porque es un eslabón importante para volver a conectar a los ciudadanos con sus instituciones. Es por eso que me parece que este debate de ir más allá del PIB es un debate fundamental para saber como sociedad qué queremos. De acuerdo. Pues ahora este espacio se trata de poder escuchar diferentes voces, diferentes preguntas. Estamos por cerrar, pero me gustaría abrir el micrófono para quien quisiera hacer una pregunta a nuestros dos brillantes panelistas. Una primera fila. Sí, ¿qué tal? Y aprovecho que fui moderador en la primera sesión y como moderador también hubiera preguntado acá algo, porque me parece muy interesante el hecho de criticar la cuestión del PIB y los números, o como decía Laura en un momento, no se puede todo medir con números. Y me pregunto si ustedes también contemplan este concepto que por lo menos algunos pueblos toman del buen vivir. Porque hablamos tanto de números que nos olvidamos en las mediciones. Bueno, ¿qué significa vivir bien? ¿Significa vivir bien que yo tengo un teléfono de alta tecnología en Ciudad de México, pero tengo que viajar 2 horas a la ida y 2 horas a la vuelta de mi casa al trabajo y de mi trabajo a casa? Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide el buen vivir? ¿Cómo hacemos para transformar aquellos números fríos que ustedes señalaban, que son números fríos y que pueden señalar un alto crecimiento, como Gaspar comparaba Perú y Bolivia, pero resulta que es probable que mucha gente viva mejor en Bolivia que en Perú, a raíz de la crisis que mencionaba Gaspar? Por eso mi pregunta concreta es,
¿cómo hacemos para medir de otra forma lo que en algunos países se toma como índice de felicidad? Pero no sé si es lo correcto para plantear. Gracias. Bueno, yo creo que la respuesta yo la daría en dos partes. Yo creo que la primera es que si bien no todo puede medirse, me parece muy importante que exista el debate sobre las cifras y que exista un debate académico, un debate político, un debate en las sociedades sobre qué indicadores podemos usar y respondo justamente a tu pregunta. O sea, me parece que es muy importante que la caja de Pandora básicamente se abra y que se desacralice el indicador del PIB y que se incluyan otros indicadores con indicadores económicos que ya existen, es decir, los estados ya producen datos estadísticos sobre salud, sobre educación. Ahora, el debate científico y que en el fondo también es un debate político, es decir, cuáles son los indicadores que van a estar en la canasta del indicador y cuáles no van a estar, porque en función de eso, pues los resultados serán diferentes. Y eso me parece que es muy relevante, porque si no existe ese debate sobre los números, pues en el fondo nunca se va a cambiar el monopolio que existe hoy en día con relación al PIB y cómo los gobiernos, las instituciones reflejan el progreso y el bienestar de las sociedades. Ahora, hay otro tema, que es el tema al cual tú haces referencia, que es efectivamente no todo se puede medir. Y también la noción de subjetividad del bienestar que también mencioné, me parece que es un tema fundamental, porque no todo el mundo ve las cosas de la misma manera. Sin embargo, lo que sí hay es que a raíz de estos cambios tecnológicos, la posibilidad de poder generar estadísticas es mucho mayor, porque tenemos acceso a mucho más, usamos mucho más la tecnología para interactuar con nuestros prójimos, para tener acceso a servicios de salud, a servicios de educación. Entonces, desde ese punto de vista, también la relación entre los individuos ha cambiado y se ha cuantificado en gran medida, y es por eso que entra para mí ese tema de la privacidad, que es esencial, porque hoy en día con un celular ya uno puede saber, tiene acceso a temas de salud. Por ejemplo, si uno corre, pues tiene cuántos pasos hiciste y también la frecuencia de interacciones con las personas, con las redes sociales. Entonces, me parece que este tema de la cuantificación de las relaciones humanas también genera preguntas de hasta dónde se puede medir y qué no se debe medir, ¿no? Para justamente dejarle espacio a la subjetividad, dejarle espacio a la alteridad y que no todo pueda ser cuantificable. Entonces, me parece que la respuesta va en dos, o sea, en primer lugar hay un tema mucho más, diría yo, institucional, que está ligado a los gobiernos, a los organismos que generan las estadísticas, en el cual me parece que la sociedad civil tiene que participar, porque es un debate que nos concierne a todos, cómo evaluamos este bienestar o no. Y del otro, pues dejarle también un espacio a esta alteridad, y eso es algo que, digamos, atañe a toda la sociedad. Me parece que esas son las dos fases, un poco las dos, digamos, las dos vertientes de mi respuesta. Gracias. Muy breve. Primero, yo creo que el modelo de buen vivir es una gran aportación al debate y que tenemos que estudiarlo y elaborarlo desde muchos países y muchos espacios. Segundo, en las medidas, el proceso de definir los derechos humanos ha sido un proceso largo de consenso entre muchos sectores y países, que ha llegado a un punto de definiciones bastante elaboradas. Y hablo de los derechos humanos en el sentido más amplio, incluyendo los que muchas veces se olvidan en el gobierno, que son los DESC, económicos, sociales y culturales, los civiles y políticos. Si se puede medir y se puede tomar en cuenta el nivel de cumplimiento de esos derechos, yo creo que esto es una buena definición de buen vivir, porque estos no son algo que es, o sea, que un derecho como una ley que dice tú debes tener acceso y ejercicio de esto, sino en realidad son condiciones mínimas para que el ser humano viva en un contexto de amplio y libre desarrollo humano.
Muy bien, muchas gracias, Laura. Sí. Siguiente. Hola, muchas gracias por toda su aportación, es muy interesante y creo que tomando lo que nos comentaron acá podemos debatir días y días este consenso de qué se debe y qué no se debe medir, pero si ustedes van a estar peleando por la nueva versión del PIB, creo que es muy interesante considerar las actividades de lo que le llamamos el tercer sector o un nombre que no le hace nada de servicio, que es organizaciones no gubernamentales. La verdad, las organizaciones no gubernamentales es sociedad civil organizada y también son proveedores de servicios en casos donde el sector privado o el sector público no llegue a entrar o hay un vacío. Por ejemplo, tú comentaste de cómo cuantificamos las actividades que no se retribuyen, como la actividad de las actividades económicas domésticas. Entonces, creo que la calidad también de un país se deriva por su participación ciudadana, y la participación ciudadana organizada, que son las ONGs mal llamadas, y que además son proveedores de servicio, creo que eso tiene que ser una consideración muy importante en la medición de este nuevo tipo de PIB. No sé, ¿ustedes qué piensan? Pues a mí me parece que es fundamental y de hecho hace parte de todo este debate de cómo se elaboran estos indicadores y cómo se puede cuantificar esta participación y estas interacciones en el seno de la sociedad. Por eso por un lado, pero por el otro, en el tema de la definición, pues claramente, o sea, hoy en día, de hecho, Saco Troncoso hablaba del tema del mundo post-westfaliano, pues estamos claramente en ello, en ese sentido donde los estados han perdido el monopolio de las relaciones internacionales y en el cual hay la aparición de nuevos actores, ya sea gobiernos subnacionales, ya sea ONGs internacionales o locales, y en el cual el debate político pues sea pues no solo abierto, pero también se ha vuelto mucho más complejo. Y para ello, para debatir estos temas tan importantes, pues me parece que es evidente que el papel y el rol de las ONGs es central, porque son parte de los procesos de formulación de las políticas públicas y de la definición de los indicadores. Entonces yo creo que tienen un papel fundamental en ambos aspectos. Bueno, pues agradecerles a todos, agradecerle a Laura, agradecerle a Gaspar que nos hayan compartido un poco de la manera en la que ven el mundo, los retos que tenemos el día de hoy y que no está, por el contrario, es muy complejo y que dejan, me parece, sembrado en aquellos que nos están viendo y aquellos que asisten esta manera de ver las cosas diferente, que se abre un punto diferente para atenderlo, que no es sencillo, que dedica tiempo, le han estado recalcando que dedica disciplina para poderle dar seguimiento e investigación, conocer a fondo de lo que se va a estar tratando. Y quiero agradecerles a todos, reconocer el mensaje que da Wadá al principio, me parece que son palabras profundas que invitan a la reflexión, que si analizamos ese mensaje que da en diferentes capítulos, hay mucho que hacer. De lo que se platicó aquí también tiene tanto que ver con ellos, los intereses de los capitales, los intereses de estos juegos del poder y bueno, la participación que todos tendremos. Agradecerle también al canciller Marcelo Ebrard, que no pudo estar con nosotros por un lamentable acontecimiento. Le mandamos un abrazo, y quien es un impulsor de este foro y de este tipo de espacios donde haya la reflexión y se invite a conversar sobre los retos que común enfrentamos. Gracias por todos, gracias Rafa por estar aquí y gracias por su tiempo.